En el marco de la restitución de los hijos de Wanda Nara con su padre, la justicia ordenó en último momento que cierre las redes sociales, tanto Facebook, TikTok e Instagram. Pero antes, Wanda dijo, pero antes yo quiero comunicar una última noticia mundial. ¿Querés escucharla? Escuchá. Buen día, qué hermoso día. Bueno, me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles también. No sé si me van a cerrar o no las cuentas. Bueno, está trabajando en eso mi abogado. Sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo. Tengo muchos contratos ya firmados. Por suerte hay muchas empresas, muchísimas, que me apoyan y que trabajan conmigo. Y nada, tenemos contratos para todo el año. Firmé con una empresa de shampoo que ya se van a enterar nueva, increíble. Y bueno, sigo con las empresas que me acompañan hace muchísimos años. También hay una gaseosa que se va a incorporar, que es mi favorita. Pero algo que ya les puedo contar es que firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían. Se viene Wanda Nara, la serie por Netflix. Empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz. Es mucho trabajo, pero bueno, nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas. También a mitad de año hacemos Love is Blind. Después seguiré con MasterChef, con la conducción de ese programa que nada, que me metió en el mundo de la conducción y siempre le voy a tener tanto cariño y tantas cosas lindas y recuerdos hermosos. Pero bueno, les quería contar esto, estoy muy feliz y nada, si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan, hay que ser buena persona y seguir adelante. Besos para todos. No sé qué decir. Me quedé como atónito. Tengo una pregunta. ¿Quién lo pedía? ¿Sabés qué? ¿Lo quería? ¿Qué vas a Es una gran pregunta. No, la gente lo ¿Qué pide. gente? ¿Qué? No hace falta una serie y pagarle millones y te enteras todas Igual las los redes. contenidos que se producen son reflejo de las audiencias que estamos teniendo, de la sociedad que estamos teniendo. Igual digo, yo pregunto, ¿es justo que le cierren las redes? Porque, ¿en qué contexto? Porque es verdad, uno labura con marcas, Sí. hay contratos firmados. Pero ella justicia expone mucho a ordena. las nenas. ¿Eh? Expone mucho a los hijos. Por ahí tiene que Y ver por ahí con- fue... No, tiene que ver con eso 100%. sí, tiene que ver con Claro. eso, y no me refiero porque también tiene sus compromisos. Tal vez logra que se las dejen abiertas donde firme algún Sí. tipo de convenio que Compromiso, solo va a claro. subir cosas laborales. Ahí está. Pero donde expone todo el tiempo el compromiso, el conflicto con su pareja, expareja. Sí. Y las nenas me parece que ahí falla. Bernardo Becar Varela, ¿cómo te va? Emiliano y todo el equipo acá de Sin Vueltas te saluda. ¿Cómo andás, Bernardo? Bueno, ¿Qué tal? gracias por esta comunicación. No, por favor. Bernardo, ¿nos explicás qué pasó? Vos que sos abogado, por supuesto, de la familia. Sí, abogado, chicos, ya sé. Abogado de familia, que nos podés explicar, por supuesto, en qué contexto, si está bien o no esto de que la justicia ordenó el cerrar sus redes, si esto puede ser factible, va a pasar realmente. Vos que estás en esta cuestión familiar, ¿nos desasnás un poco de este tema? A ver, en definitiva, los jueces muchas veces, cuando tienen que conminar a las partes a cumplir determinadas órdenes judiciales, dictan resoluciones con apercibimientos, buscando que existan sanciones Sí. que en definitiva conmuevan a las partes al cumplimiento, porque muchas veces hay sentencias que pueden ser muy lindas, pero uno las cuelga dentro, en el living, Claro. las enmarca y las cuelga y no se pueden cumplir. Claro. Entonces, en estos últimos años, en todas las cuestiones de familia, también habrán escuchado en casos de incumplimientos de alimentos. Sí. También han existido, disposiciones judiciales que tienden muchas veces justamente a establecer sanciones si hay incumplimiento, como por ejemplo en esto que les digo de alimentos, el no poder salir del país, Sí. el no poder entrar a un club. Bueno, en este caso lo mismo, al margen de que las redes sociales además tienen el componente de que muchas veces muestran a los chicos, entonces está bueno que exista consenso para mostrar a los chicos, entonces las redes sociales además tienen otro tipo de componentes. La realidad es que estas medidas tienden justamente a conminar a las partes a que se cumpla, porque como no, por supuesto que un juez trata y más cuando hay menores, trata que no sean medidas que
digo, que los chicos también la sufran, porque digo, ir a buscar, por ejemplo, si alguien no cumple un régimen, ir a buscar con la policía a un menor es algo que, Claro. digo, en definitiva no le hace bien a nadie. Entonces, por eso digo, después, ahora que se cumpla o no, tiene sus dificultades, porque, como ustedes saben, las redes sociales también están manejadas, digo, por empresas que no son locales, entonces lograr que se cierre una cuenta no es algo muy sencillo, ¿no? No sé, Bernardo, te Que escucho, se digo... suspenda una cuenta. Sí, Bernardo, vos sabés que te escuchaba y cuando decías esto de que todos vimos hace poco, ¿no? Cuando se subieron en las redes, lo subió creo que Mauro o Wanda, ya no sé, o los dos, cuando fue este tema de que fue a buscar a las hijas. El ascensor. Sí. Digo, como que empieza a ser a veces como una competencia, ¿no? A través de las redes, ¿no es cierto? Con los hijos, esto que decías vos muy bien, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el límite? Pero es un tema hasta, digo, de competencia entre ellos dos, ¿no es cierto? Pero lo muestro en las redes, compito en las redes, te muestro esto en las redes, ¿no es cierto? No, por eso, y eso es lo que por lo general los jueces de familia tratan de evitar, que exista una exhibición de casos que repercuten en los menores, tanto en los medios como en las redes. Por eso, porque hoy los chicos, digo, salvo que sean muy chiquitos, las cosas estas tienen un rebote, porque todo el mundo después conversa sobre los temas, y eso tiene consecuencias, digo. Entonces, es un desafío muy grande cuando no hay límites y vale todo. Sí. Entonces, la verdad que es una situación bastante que ya te digo, las medidas, pueden ir, una cosa es que las redes, sacarle las redes a una persona, suspenderle las redes, después puede también haber sanciones conminatorias en cuanto a económicas también, inclusive, un juez, no digo en este caso, pero un juez hasta puede entender, un juez de familia, ¿no? Puede entender en algún momento que los chicos, que los menores necesitan un tutor legal. Bueno, a eso iba, doctor. Porque, eso existe la posibilidad, muchas veces se da esa situación. La pregunta es, ¿hasta dónde puede hacer la justicia? Porque acá estamos viendo dos adultos que evidentemente no pueden poner como prioridad a los chicos porque se les va de las manos, y frente a cualquier cautelar que fueron dictaminando en los últimos meses, como por ejemplo, no muestres a los chicos, no nombres a tal, la respuesta por parte de cualquiera de los dos fue: yo pago la multa y listo. Entonces, es como que, bueno, por supuesto, hago lo que quiero. ¿Y hasta dónde puede ir la justicia, entonces? Por supuesto que la justicia, en definitiva, tiene el juez, en definitiva no la justicia, sino el juez, si considera que ninguno de los dos progenitores, que son los que tienen la responsabilidad y la tutela por la ley misma, en algunos casos existe la posibilidad que se nombre justamente un tutor legal para que escuche a los chicos y el juez pueda tener esa línea directa sobre la persona que designe. Existe esa posibilidad, no es descabellado pensar en algunos casos donde inclusive existen otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero la ley contempla esa posibilidad de nombrarle un tutor legal a menores en situación de conflicto, cuando los padres no pueden tomar una decisión, no pueden ponerse de acuerdo en absolutamente nada, y en definitiva ocurren situaciones como esta o más graves. Por supuesto que existe la posibilidad del nombramiento de un tutor para los menores. Sí, ahora esta recién que decías, ¿no? Que bueno, pago la multa y listo. Yo porque los escuché a los dos, decir eso. Bueno, nombrala, no pasa nada, pago la multa. Claro, a veces, ¿no? Estas cuestiones económicas, Bernardo, pareciera como eso nos hacen impune, ¿no es cierto? Nos hacen, por eso nos hacen impune, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, es como estar sobre la justicia o sobre las decisiones, sobre lo que le puede hacer bien o mal a los hijos, ¿no? Perdón, me decías. No, por eso pero todo eso que justamente estás diciendo, muchas veces se toman decisiones que ahí sí el dinero no empieza no hace mella. Claro. Si se nombraran un tutor sobre los intereses de los menores, ahí no hay dinero ni multa que pueda resolver esa situación. Por eso
Por eso digo, claramente este no es un tema económico. Uno puede pensar en una multa resuelve todo y que hagan lo que quieran cuando está quizás en un conflicto económico. Sí. Pero cuando hay menores, cuando el Estado tiene que, a través de la justicia, digo, por ahí es un poco pensar en que todo funciona de una manera que en definitiva no funciona, pero digo, claro, el Estado, hay cuestiones de orden público, sí, claro, que al margen de lo que diga uno u otro, el Estado tiene que intervenir. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. No es que uno es el padre, uno es la madre y puede hacer lo que quiere. Claro. Ahora, ¿qué falta, no? Lo pregunto, digo, ¿qué falta de comunicación interna y qué falta de comunicación entre los hijos, los padres, separados, hay para que se llegue, ¿no?, a este estadio en la justicia, ¿no es cierto, sí, Bernardo? Sí, bueno, pero digo, la verdad que lamentablemente, digo, hay muchos casos, sí, claro, donde los chicos pasan a ser rehenes de una situación y de un conflicto entre los adultos, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Ahora que dijiste eso, ¿cuánto escucha la justicia a los hijos, a los chicos, cuando quiere hablar con el juez o el abogado? Te lo pregunto, no sé si es lo correcto, pero ¿cuánto le dan importancia a lo que los hijos quieren? No, a ver, en una audiencia, cuando... Existe una obligación de escuchar a los chicos cuando uno tiene que resolver determinadas materias, sí, que tienen, o sea, la obligación de escucharlos, por supuesto que está. Después, escucharlos no significa hacer lo que los chicos dicen, porque muchas veces hay que analizar el contexto y todo, pero sí, se los escucha y cada vez más. Y no solo eso, digo, también cuando los chicos van teniendo edades un poquito más adultas, es decir, a partir de los 13 años, si el juez considera que el menor es un menor con algún grado de madurez suficiente, puede tener hasta su propio abogado, a diferencia del abogado que tengan su padre o su madre. Mira, no sabía eso, ¿eh? Sí. Y cuando son tan chiquitas, como por ejemplo en este caso, que son nenas muy chiquitas y que por ahí en estos videos que trascendieron escuchábamos que una decía, no quiero ir, o viste el reclamo que obviamente puede estar como empujado, no es empujado, no. Influenciado, gracias por la palabra, influenciado por alguno de los adultos. En ese caso, cuando son tan chiquitas, ¿se las deja pasar o se tiene en cuenta? No, a ver, por supuesto que se tiene en cuenta, la escucha a los menores tiene que estar. Ahora, por supuesto que el no quiero ir puede tener millones de situaciones, porque uno puede ser no quiero ir porque justo estaba viendo una película, estaba con una amiga, estaba con... por supuesto que, digo, en definitiva lo ideal, si hablamos de ideales, está relacionado con que los padres puedan comunicarle a sus hijos que se han podido poner de acuerdo, que eso para los chicos es una cosa muy aliviadora. Seguro. Que se han puesto de acuerdo y en estas pautas. Entonces ahí el menor por lo general atiende. Ahora, cuando existen este tipo de peleas, es muy difícil porque el no quiero ir o se agarra de mi pierna, ¿no? Puede haber millones de motivaciones que tienden a que eso ocurra. Entonces, como bien vos decís, son situaciones muy delicadas que por lo general se atienden no solamente con una mirada estrictamente legal, porque los abogados ni los jueces estamos preparados para eso, y por eso en la mayoría de estos asuntos intervienen también dependencias también de la misma justicia o del Estado, que justamente pueden hacer análisis un poco más interdisciplinarios de la cuestión. Bernardo, ¿podría llegar, por ejemplo, a suceder que se escucha a las chicas, que se haga una cámara Gesell, que se utilice algún procedimiento para entender por qué están pasando las menores y en base a eso tomar decisiones? Sí, cámara Gesell es una cosa distinta que está relacionada con cuestiones penales, ¿no? Pero sí. Pero algún tipo de procedimiento que tenga que ver con la escucha para definir qué hacer. De hecho, justamente, yo no estoy, digo, por supuesto que me interesa cuando ustedes me piden conversar, porque conversamos sobre el tema, pero digo, no conozco el tema en sí, el concreto, las instancias judiciales, y sobre eso, por eso no opino, porque no conozco, pero lo poco que sobre esta última resolución, entiendo que estaba relacionada justamente con el no cumplimiento de llevar a las menores justamente al Ministerio Pupiliar, que hace un trabajo interdisciplinario para entender qué está pasando en la familia. Creo haber escuchado que esta última resolución de la que ustedes están hablando y de la cual hablamos en cuanto a las sanciones y las redes y demás, está relacionada con justamente el no cumplimiento... La restitución, ¿no? No, me parece que esto está relacionado con
justamente la intervención del Ministerio Pupilar, que es una dependencia del Estado, que tiene un cuerpo interdisciplinario muy, muy bueno, que trabaja sobre las revinculaciones. Entonces, justamente entiendo que esta última sanción es no haber llevado a las chicas. asistido a la convocatoria, donde justamente es uno de los lugares donde, no me acuerdo tu nombre de pila, la que me preguntó. Marisol. Marisol, justamente de lo que vos estás hablando. Claro, poder escuchar a las niñas y saber qué está pasando realmente. Sin duda, sin duda. Y creo que la sanción está relacionada por no haber asistido a la cita, justamente en el Ministerio Pupilar. Exacto. Bernardo, gracias por esta comunicación y por ayudarnos a entender un poquito más estos casos familiares también. Ahí está, www.abogadosdefamilia.com.ar. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Bernardo Beca.